historia, me he comentado, ha hecho un máster en arqueología y, bueno, pues es un apasionado del arte, como muchos conocemos ya por sus clases. Él, bueno, pues participa desde hace ya un par de años colaborando con las aulas de la experiencia, ha dado el seminario sobre Grecia, sobre estudios orientales y sobre la cultura y la civilización china. Actualmente, él además es profesor de un centro de estudios de adultos, ¿no? José Antonio, es una escuela de adultos en Almansa y bueno, pues compagina sus diferentes tareas siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y yo desde aquí pues se lo agradezco mucho que nos vayas a dar un seminario y bueno, pues yo creo que a lo mejor entre 40 y 50 minutos y luego hacemos las preguntas. Vale. Lo que tú veas ya. Pues muchas gracias. Yo también me silencio el micro y nada, bienvenidos. A ver. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Y como ya me ha presentado Esther, pues me salto el primer párrafo. Por supuesto, agradecerle a ella esta oportunidad que tenemos los profesores de daros clase. Y también a Nieves y a Clara, que la acabo de conocer, que también son las que nos llevan ahí, nos llevan al ritmo, ¿no? Porque ahora estamos tan desconectados, conectados y desconectados, ¿no? Eso de no poder quedar a tomarte una cerveza, mirarte a los ojos y comentar lo que vas a hacer, pues hace que necesitemos a gente que nos están coordinando, ¿no? Constantemente. Bueno, lo primero es desearos a todos que estéis bien de salud, y sobre todo que pronto podamos volver a celebrar las clases presenciales, porque todos los que hemos estado en la clase presencial, pues hemos compartido este interés por la arqueología, por estas culturas, y eso se nota cuando estamos en clase, pues se nota, ¿vale? Que verdaderamente nos podemos tirar horas investigando, pues como pasó con el curso de la antigua China, o con Grecia, o con Oriente Próximo. Y el sentido también de este curso es que muchos de vosotros siempre, desde hace años, me habéis dicho que la cultura que más os gusta y más os apasiona es siempre la cultura egipcia. Y muchos de vosotros habéis estado allí, habéis viajado o incluso tenéis el proyecto de viajar a Egipto. Eso me ha animado a esta difícil tarea. Cada curso tiene un reto y Egipto tiene un reto enorme porque hay mucha información. No se para de excavar, no se para de investigar, mucha gente sabe mucho de mucho. Entonces yo, bueno, pues como soy un clásico de historia, licenciado en historia, pues yo, como hago todos mis cursos, empiezo por el principio, empiezo por la geografía, empiezo por el clima y por los primeros yacimientos y trato de apoyarme en la arqueología, que es lo que vamos a hacer hoy. La arqueología, la mitología, que también nos gusta mucho, y el arte, ¿no? A ver si nos da tiempo y llegamos. Simplemente, antes de empezar, quiero que tengáis en cuenta que hay tres maneras de ver la cultura egipcia. Y siempre, yo pienso que siempre nos encontramos un poco con las tres. Por un lado está la visión que tiene la arqueología, que lleva 200 años, podemos decir, excavando y publicando. Últimamente hay muchos documentales que veréis en la tele que son de arqueología moderna, en 3D, con drones, incluso con investigaciones extrañas en la pirámide. Los japoneses van allí a medir de todo. Bueno, esto es la arqueología. Esta es la visión que nos va dando la arqueología, que es muy interesante y que genera muchas controversias, muchos debates, en ocasiones teorías descabelladas. Y es una visión que va cambiando. Conforme se hacen nuevos descubrimientos, cambia. Luego hay otra visión, y es la que nos transmitieron los griegos y los romanos. Porque los egipcios eran muy celosos de sus secretos. Pasa un poco como con China, como veíamos el año pasado. Son un poco rácanos a la hora de soltar. Por eso es asombroso que no sabemos nada de su ingeniería, ni de sus técnicas de arquitectura, ni de sus prodigios en medicina, incluso en cirugía, o cómo llegaron a ese conocimiento en la escritura, en la astronomía, o a esa estética, a esa mitología. Sabemos poco.
porque ellos no hablaban mucho de sí mismos, no les gustaba. Los griegos, sin embargo, cuando les visitaron, empezaron a hablar de que allí había universidades, escuelas, maravillas. Los romanos igual. Esa es la segunda visión que tenemos, la que nos daban los griegos y los romanos. Arqueología, mundo antiguo. Y hay una tercera visión, que es la que nos dan ellos mismos a través de sus mitos o de su arte, que también la veremos. Es un poco más arriesgada, pero yo creo que es necesaria. El año pasado, con el curso de China y con Grecia, también lo hicimos. Yo ahí no entro, porque a veces me preguntáis, ¿pero eso que has contado es verdad o no? Yo te estoy contando lo que ellos se contaban a sí mismos, ¿vale? Muchas veces ellos no tenían tele, no tenían internet, no tenían pues los medios que nosotros tenemos y construían historias, construían mitos que eran muy importantes en su vida como, y en todo, en su arquitectura, en todo, como ahora veremos, ¿vale? Esas son las tres maneras que vamos a tener, las tres propuestas para adentrarnos en el mundo de los griegos. Bueno, voy a compartir pantalla y empezamos adentrándonos ya en el antiguo Egipto. A ver si no me equivoco. Creo que voy bien. Y... Vale. ¿Nieves se ve? Sí, se ve, José Antonio. Ah, gracias. Mira, me he quitado el teclado y ahora me doy cuenta que igual lo voy a necesitar. Un minuto. Ahora. Bueno, pues vamos a empezar. El curso es un seminario en el cual vamos a empezar a abordar esta civilización. La idea es que sea la presentación para un curso. Y vamos a empezar hablando de Abidos, de esta ciudad, porque aquí en la arqueología es donde se sitúa el origen de los faraones, el origen de los reyes, ¿vale? A ver si puedo ocultar esta cosita. Vale. Aquí tenemos un relieve del templo de Seti I que está en Abidos, que entraremos de manera virtual, dijéramos, ahora al final de la conferencia. Y bueno, pues este es el faraón. Todos estos símbolos, pues muchos de ellos ahora los veremos conforme avancemos la conferencia. Y esto está considerado pues como una de las obras de arte, todos los relieves que hay en este templo, pues de lo mejor, ¿no?, que conservamos del mundo antiguo. Si vamos a hablar de Egipto, pues tenemos que empezar hablando de su geografía y tenemos que empezar por el río Nilo. Ahí tenéis una foto satélite. Este es el delta. Aquí tenéis todo el curso del Nilo. Abidos se sitúa más o menos aquí. Luxor, Karnak aquí. Y las pirámides y el Cairo pues se sitúan por esta zona de aquí, ¿vale? Son 1.200 kilómetros de curso fluvial y, sin embargo, la anchura, como veis, la anchura de la que disponen para vivir es muy corta. El Nilo es uno de los cursos fluviales más largos del mundo, se alimenta del lago Victoria y del lago Alberto. Aquí está Sudán y fijaros que aquí está la primera catarata. O sea, que la civilización egipcia se desarrolló aquí, entre Asuán y Alejandría. Siempre estuvieron en contacto con toda esta zona de Nubia, pero fijaros qué largo es el Nilo, es larguísimo. Y bueno, pues es un entorno muy extraño. Por el oeste tienen un desierto, el desierto de Libia, absolutamente inhabitable y un lugar en el que no se puede vivir. Pero por el este igual. Todo esto es el desierto de Arabia, esto es la península del Sinaí y aquí está el Mar Muerto, el Mar Rojo. O sea que tenemos verdaderamente un entorno en el cual en unos pocos kilómetros de anchura y un recorrido larguísimo es donde ellos pueden habitar, ¿vale? Verdaderamente estaban muy limitados para sus contactos con el exterior. Es una de las características de esta cultura. Estaban como nosotros este año, aislados, ¿vale? Estaban bastante aislados. Solo por aquí, por esta parte norte, tenían más contacto, ¿no?, en el delta.
Siempre vais a ver cuando estudiéis Egipto que se divide en el Alto y el Bajo Egipto desde tiempo inmemorial. Alto y bajo en relación al curso del Nilo. Aquí el curso del Nilo es muy bajo a partir de Menfis, a partir de la zona del Cairo y Menfis, pues todo el delta, es una zona importantísima dentro de la historia de Egipto, es el Bajo Egipto. Y de Menfis, toda esa franja estrecha, todo ese valle estrecho, siempre rodeado por el desierto, que va por el Nilo, es el Alto Egipto. Al Alto Egipto le llamaban la tierra, vamos a ver, lo tenemos por aquí, la tierra Shmaú, la tierra de la cebada. Esto es cebada. Y al Bajo Egipto le llamaban, sin embargo, Tamehu, o la tierra del papiro. Dentro de su mitología esto va a ser muy importante, porque esta zona pantanosa, muy fértil de papiros, va a estar siempre vinculada, por ejemplo, a la diosa Isis, a los misterios femeninos, a la concepción de Horus, mientras que toda esta tierra norte y también este cereal, la cebada, la tierra de la cebada, pues va a estar más vinculada a los misterios de Osiris, que es un poco lo que vamos a ver en Abidos. Todo esto, si visitáis Egipto, pues lo vais a ver, ciertamente lo vais a tener aquí, ¿vale? Estos dos territorios, el Alto y el Bajo Egipto, poseían varios símbolos. El Alto Egipto, esa parte que hemos visto más del curso alto del río, parte sur, estaba representada por un loto blanco, luego veremos el loto en las columnas, y sobre todo por la diosa buitre, llamada Nekhbet, y una corona, que también veremos luego, la corona blanca. Estos eran los atributos del Alto Egipto. El Bajo Egipto, la parte del delta, estaba representada por la cobra, llamada Ouadjet, el papiro, como hemos visto, y una corona roja, ¿vale? Ya habéis visto que era una franja muy estrecha, que no tenías habitabilidad a ambos lados estaban los desiertos. Y ellos se organizaron muy bien con esta división territorial, ¿no? Alto y Bajo Egipto. Lo que pasa es que lo que pasa siempre con los egipcios es que esto se convierte en algo más. Y aquí tenéis, por ejemplo, la máscara de oro de Tutankamón. Pues bueno, esta sí que es una de las obras de arte más impresionantes que se han hecho. Es muy difícil conseguir este color en el oro. Ellos lo consiguieron, este color que simboliza al sol, simboliza que él se ha convertido en un hijo de Ra, en un hijo del sol, tras su muerte. Es difícil modelar el oro a la temperatura que hay que hacerlo para que tenga esta textura, conseguir este color. Pero luego ya, pues trabajar estas piedras turquesas, turmalinas, granates, ópalos, es verdaderamente asombroso lo que hacían los artesanos egipcios. Y esto no es la época que vamos a ver hoy, la más antigua. Esto es en torno al 1200 a.C. Bueno, pues como veis aquí, Tutankamón lleva, surgiendo de su frente, la corona, lleva el nemes, pero lleva la cobra, que representa que él es rey del Bajo Egipto, y lleva también a Sekhmet, a la diosa buitre, porque él es rey de los dos territorios. Él es rey total de Egipto, tanto del Bajo Egipto como del Alto Egipto, ¿vale? Ahí se ve. Casi todos los faraones, pues, o llevan una, casi siempre llevan la cobra, pero muchas veces llevan las dos. Bueno, ahí tenéis una foto satélite y tenemos que tener en cuenta que todo el Alto Egipto se conocía como el Valle del Nilo. Ellos, los egipcios, le llamaban el don, el regalo del Nilo. Y ciertamente, ahora veréis, la primera catarata estaba aquí, o sea que de aquí para allá estaban los nomos, las provincias, que ahora las veremos. Había 22 provincias para el norte, perdón, para el Alto Egipto, el sur, y 20 provincias para el delta. Y bueno, pues aquí tenemos que es un valle que hay acantilados rocosos, como veis en esta foto.
en muchos tramos. En otras áreas, sin embargo, del Nilo son más planas, como vemos en esta otra foto, ¿vale? Hay espacio, por tanto, para la producción agrícola. Este largo valle es muy bueno para la agricultura, ¿vale? Es buenísimo para cultivar. Sin embargo, la lluvia es casi nula. En general, en todo Egipto, menos de 250 milímetros anuales. Eso es poquísimo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a zonas como Karnak y Luxor, prácticamente cero. O sea, prácticamente no llueve nada en todo el año, ¿vale? La temperatura media, por ejemplo, aquí en Abidos o en Luxor, media de todo el año es unos 25 grados. Pero si te alejas un poco, te puedes meter en 40 o 50 grados en estas zonas de aquí, ¿vale? En verano, lógicamente. Por tanto, pues imaginaros qué panorama, ¿no? Qué climatología y qué escenario. Por ello le llamaban justamente el don, el regalo. Egipto era el regalo del río Nilo. Vamos a ver cómo era la vida. Cómo era la vida en el antiguo Egipto, que hasta que se construyó la presa de Asuán, seguía siendo así. Con la presa de Asuán se acabaron con las crecidas incontroladas del Nilo, pero ha generado nuevos problemas en los cuales no vamos a entrar, ¿no? La presa de Asuán fue una gran obra en los años 50, 60, y ahí está. Y bueno, antiguamente no había presa, con lo cual existían unos ciclos que eran los ciclos de la vida. Mira, aquí tenéis la representación de Hapi, la divinidad que representa al río Nilo. Para los egipcios todo tenía vida. Ya hemos visto a la cobra, hemos visto la diosa buitre, pero todas sus divinidades, casi todas tienen cabeza de animal. Y no podía ser menos que el río Nilo pues estaba representado por esta divinidad que es masculina, pero tiene pechos femeninos y porta una bandeja llena de alimentos. Las tres fuentes. Es una divinidad del río Nilo de la fertilidad, de la abundancia, ¿vale? Esta es una estatua de Hapi, el dios del Nilo. Bueno, pues para los egipcios vais a ver que tanto en su escultura, en su arquitectura, si entendéis, si hacéis algún día un viaje y entendéis lo que allí se está plasmando, vais a ver que es siempre un discurso filosófico entre el caos y el orden. Siempre estamos en peligro de que el caos llegue a la sociedad, a la casa, al cuerpo, a la salud, y constantemente nosotros trabajamos desde arriba, desde sus creencias hasta lo más cotidiano para establecer el orden. Sería una filosofía sencilla en ese sentido, ¿vale? No es demasiado complicada. Caos y orden. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de dónde les viene, ¿vale? Lógicamente el desierto para ellos representaba el caos, la destrucción, la no vida, la muerte, ¿vale? Y sin embargo el orden pues surgía con la crecida del río, que venía, una crecida anual, que traía toda esta abundancia que veis aquí, tanto en este dibujo como en este dibujo más didáctico, donde se les ve en el río, cogiendo agua, las palmeras, los dátiles aquí en los almacenes, cultivando. Ahora lo veremos esto más en detalle. Tenéis que pensar que ellos cultivaban en las fértiles riberas cereales, como el trigo y sobre todo la cebada. Tenían legumbres, lentejas, habas y garbanzos. Verduras tenían puerros, lechugas, cebollas, ajos, pepinos, rábanos. Constantemente se investiga en arqueología y sabemos, por ejemplo, es que la verdad es que a veces somos griegos, somos egipcios, que comían muchas verduras crudas combinadas con aceite y vinagre. O sea, comían ensalada. Era parte fundamental de su dieta, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, y yo lo leo, lo investigo y digo, fíjate, y se han pasado 5.000 años y seguimos igual. Oye, que hay que comer ensalada. Claro, un yanqui, un americano, pues es de otro mundo, ¿no? Pero aquí en el Mediterráneo, pues todo eso se ha quedado, ¿no? Que
hay que comer pues verduras con vinagre y con aceite. Pues eso tiene 5.000 años, ¿quién lo diría? Y entre las frutas pues tenían melones, tenían uvas, tenían dátiles, tenían higos. Era muy parecido a nosotros, ¿vale? A nuestra dieta. El orden para ellos, el orden de la vida, comenzaba en el mes de julio. En el mes de julio, para nosotros después de hogueras, aparecía la estrella Sirio sobre el horizonte. Los astrónomos, los sacerdotes astrónomos llevaban todo el año vigilando el cosmos, los expertos, ¿no?, en los movimientos de la luna, del sol, de las estrellas, y sabían cuándo iba a aparecer al amanecer Sirio en el alba. Ese era el momento en el que ellos sabían que iba a empezar la crecida de las aguas, ¿vale? Es julio, pues para nosotros es el mes de julio. Esa crecida de las aguas le llamaban Aquest, inundación. Aquí tenéis el momento máximo arriba, aquí también. Ellos construían sus poblados siempre lejos del cauce del Nilo, porque luego cuando llegaba la inundación, pues crecía... ¿Sí? ¿Tenemos por ahí un audio? Vale. Llegaba a crecer 11 o 13 metros, llegaba a subir en algunos puntos el nivel de las aguas, ¿vale? Era de julio a octubre, con lo cual era una crecida muy gradual, que inundaba todas las tierras. Y el 15 de agosto, otra cosa que me ha llamado la atención, porque creo que el 15 de agosto para nosotros también es una fiesta, pues el 15 de agosto, imaginaros, con todos los terrenos ya inundados por el Nilo, inundándose, celebraban la gran fiesta de la inundación. Lógicamente ellos ya, conforme pasaron los siglos, tenían el terreno muy preparado, con terrazas, con cauces, con estos pozos con los que movían el agua. Pero bueno, esta era su vida. En julio las aguas del Nilo empezaban a crecer y ellos, pues observando los cielos, haciéndole ofrendas a Hapi, al dios del Nilo, veían cómo las aguas inundaban. Después venía, a partir de octubre, en octubre pegaba una subida última y ¿qué pasaba? Que empezaban a retirarse las aguas. Empezaban a irse, siempre, a partir de octubre, y empezaban ya a quedar al descubierto todas esas tierras cubiertas de ese famoso limo, fango o tierra negra, Kemet, es el nombre que le daban a su tierra, la tierra negra, Kemet, que era extraordinariamente fértil. El año pasado hablábamos en China de la fertilidad de la tierra china, el Loess, pero bueno, entre el Loess y el Kemet, por ahí van. Creo que podían llegar a tener 3 cosechas también en esta tierra. Las aguas se retiraban a partir de octubre y entonces pues comenzaba la siembra, veréis. Ellos le llamaban el surgimiento de las tierras. Mientras un sembrador arrojaba las semillas, había otro, un labrador, que iba surcando la tierra, aquí lo veis, y las semillas también pues las pisaba el ganado, porque cuando se hundían en el suelo, pues ya no se las podía comer ningún pájaro, ¿no? Entonces era un momento, imaginaros, pues de aprovechar todas esas tierras que habían quedado fertilizadas, ¿no?, por la crecida del Nilo. Allí había, pues eso, ovejas, cabras, cerdos, y dejaban muchas veces que los rebaños pues pisotearan todas estas tierras, ¿no?, para estar recogido en los relieves, en las pinturas, pues para que los granos se hundieran. Detrás de esta retirada que veis aquí, veis cómo los poblados los construían lejos, siempre lejos del cauce mínimo. Después de esta retirada de las aguas, en torno al mes, yo creo que ya de marzo a abril, llegaba Shemu, llamaban el calor o la cosecha. Ojo, también era la época de pagar los impuestos, porque era cuando todos recogían en sus tierras su grano o sus beneficios, dijéramos, ¿no? En marzo. En marzo llegaba la estación seca, la cosecha. Y bueno, pues aquí se arrancaban los tallos de lino en flor, encima coincidía con la primavera, se cogía el trigo, la cebada y se cortaba pues por debajo de la espiga con una hoz de sílex. Se han conservado bastantes hoces de sílex. Había que
trillar, pisotear, pues todo el proceso que había que hacer con el grano, ¿no? Separar la paja del grano, el salvado, y lo almacenaban en graneros. Creo que en la siguiente imagen veremos los graneros. Lógicamente, una sociedad que tenía grandes graneros, tanto estatales como locales, como incluso a nivel familiar, para poder mantener toda esa abundancia que habían podido coger de marzo a junio, prácticamente, a junio-julio. ¿Vale? Fijaros, Plinio el Viejo en su Historia Natural dice: cuando el ascenso alcanza 12 codos hay hambre, en 13 hay escasez, 14 trae alegría, 15 seguridad y 16 abundancia, gozo y placer. Eso se medía en el nilómetro, ¿verdad? Si habéis estado en Egipto, pues muchos lo habréis visto. Esa escala que construían en el Nilo para ver cuánto crecía. Porque como ellos ya tenían organizado todo ese territorio, todo ese país en terrazas, en canales que había que mantener, limpiar, era la subida de las aguas la que iba a determinar la abundancia, porque sol no les faltaba, agua no tenían, la traía toda el Nilo. Y esta era la vida en el Antiguo Egipto, ¿vale? Aquí tenéis, pues sí, un dibujo didáctico, ¿veis? Almacenando, ahí están echando en los silos todo lo que han recogido. Aquí, pues bueno, un canal, muy importante, los canales para cuando crecía. Y luego, pues, muchas barcas, porque como podéis imaginar, allí el desierto, aquí el desierto, pues casi toda su mitología, casi todo lo que vais a ver cuando vayáis a Egipto, vais a ver que las barcas son fundamentales. Los animales, el ganado, y con la temperatura que siempre han tenido, pues lino. Vestían con lino y pues el que quisieran ponerse, porque frío allí no hacía, desde luego. El sistema de diques, de estanques, de canales de riego es muy importante, todo eso para que podamos comprender un poco cómo se formó esa sociedad, ¿vale? Imaginaos la importancia que tenía mantener esos canales en perfecto estado, ¿vale? Pasa un poco como pasaba en China. No es lo mismo que estemos aquí en un poblado y que seamos 20 o 30 y bueno, pues ya nos vamos apañando, a que empiece a crecer verdaderamente nuestra sociedad, nos constituyamos en un verdadero estado, ciudades-estado, pero al final un gran estado, y seamos ya bastante gente, acordaos de cómo es, o sea, el desierto y el valle alto y el delta. Requiere una gran organización ya cuando queremos vivir y convivir muchas personas en ese espacio tan especial, ¿no? Ahí es donde entran los diques, los estanques, los canales de riego. Bueno, se cultivaban muchas clases de cereales, hemos mencionado el trigo y la cebada, los más importantes. La cosecha se guardaba en graneros y elaboraban, lógicamente, pan y cerveza. Luego veremos, hace poco, los arqueólogos alemanes en Abidos han desenterrado las cervecerías más antiguas que existen. No tienen, bueno, para un arqueólogo tienen gracia. Luego las veremos, luego os las enseño. Es antiquísima, o sea, tiene más de 5.000 años y ya hacían cerveza. Y bueno, pues ya sabéis que cultivaban huertos, además de estos cereales, lentejas, cebollas, porros, pepinos, pues todo, un poco todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y toda esa carne que tenían. Los egipcios cultivaban más alimentos de los que necesitaban. Y así podían hacer intercambio, porque también eran deficitarios, lógicamente, de materias que allí no había. Y algunas eran muy importantes, como por ejemplo el incienso, que para ellos era fundamental, traer incienso, o del sur de Sudán, o de Oriente Próximo. La plata, porque oro tenían mucho, pero plata no tenían. Y sobre todo la madera fina de cedro, que normalmente la traían del Líbano. No tenían madera, lógicamente. Pues esto hacía que cultivasen siempre en exceso, para poder comerciar. Ahí veis el barco, los barcos con los cuales pues también en toda la zona del delta eran grandes navegantes, ¿no? En ese sentido. Y este dato es así, y Julio César lo tuvo que descubrir cuando llegó a Egipto y conoció a Cleopatra. Durante la mayor parte de su existencia,
3.000 años, el antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. Después de haber estudiado a China, tendríamos que verlo, pero aquí en el Mediterráneo fue el país más rico del mundo. De hecho, cuando los romanos llegan allí, se asombran de la cantidad de trigo y de cereales que son y de carne y de comida que son capaces de producir los egipcios, ¿no? Y los egipcios llegan ya, vamos, los conocían, pero cuando toman posesión como una provincia más, ellos ya habían conquistado muchos territorios, o sea, que no eran unos novatos. Y se quedan asombrados del poderío que tenía Egipto como país productor. Bueno, vamos a hacer un repaso a las primeras dinastías y si acelero un poco es porque tampoco esto tiene mucha gracia a nivel estético, pero es importante porque hay mucha información sobre Egipto. Ahora mismo habéis visto dónde está ubicado y cuál es su clima y cuál es su geografía y cuál es su forma de vida. Y eso es indiscutible. Ahora ya vamos a entrar en temas que pueden tener más controversia, pero tampoco tanta. Hay una prehistoria en la cual se encuentran, lógicamente, artefactos como esta vasija. Estamos hablando del 5000 a.C., entre el 5000 y el 3000, un periodo muy antiguo. Ya al final de ese periodo empieza a aparecer estos trocitos con escritura en Abidos, precisamente, ¿vale? Donde están los enterramientos más antiguos. Mirad, si esto es el Nilo, aquí tenéis la división en nomos. Los nomos serían provincias. Provincias a nivel administrativo y a la hora de ellos organizarse. Todo el Alto Egipto tenía 22 nomos, hasta aquí. Que no son nomos, sino nomos, son provincias. Y luego, a partir de aquí, se abre el delta, que aquí no sale en el mapa, y había otros 20. 20 y 22, 42. 42 es un número especialísimo para los egipcios, ¿vale? En el juicio de las almas, que está en el Museo Británico, donde están pesando el alma del muerto, ese papiro tan famoso, hay 42 jueces de la ley. Y fijaros cómo ellos tienen su territorio dividido en 42 provincias. Esta es una de esas partes que todo es así, ¿vale? Para los egipcios todo estaba conectado con todo. Pero bueno, volviendo aquí, hay una prehistoria. Se encuentran este tipo de artefactos que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver luego. Y hay un momento en torno al año 3000, ¿vale? Que en Abidos, en la zona de que vamos a estudiar un poco más a fondo, pues empiezan a aparecer estos restos en tumbas que ya fueron excavadas hace 200 años, bueno, 150 años. Pero bueno, se siguen sacando estos trocitos con escritura de los primeros reyes, ¿vale? Abidos está aquí. Ahora lo veremos más a fondo. Hay un periodo ya donde empiezan a aparecer objetos que ya nos empiezan a hablar de que la sociedad ha cambiado, que se llama el periodo protodinástico. Y esto pues también es objeto de controversia. El rey cocodrilo, el rey Irijor, el rey Ka, el rey escorpión, del cual han hecho películas, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero bueno. Y sobre todo el rey Narmer. Bueno, esto se discute mucho en arqueología, pero conforme se excava, pues se van sacando estos trocitos, estas cositas, y aquí pues se va leyendo, ¿no? Se va viendo que, aunque no hay muchos datos, sí que es cierto que existieron estas dinastías, la dinastía Cero, anterior al año 3000, antes de Cristo. Es una barbaridad, ¿eh? la antigüedad de esta cultura. Este es el famoso cuchillo, donde a ellos tienen un aspecto todavía más babilónico que cuchillo de Hebel, se llama. De hecho, esta es una figura de Oriente Próximo, no tiene nada que ver con lo que va a haber luego en Egipto. Es el señor de las bestias. Y el gorro y su aspecto es más babilonio que egipcio. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando vamos tan atrás aparecen objetos que nos confunden. Luego ya están estos vasos tan exquisitos en su factura, donde vemos los primeros jeroglíficos. Y esto se llama, esto es el serej. Esto es muy importante, aunque una pieza que uno diría, ¿esto qué es? Pues esto es una fachada de un palacio
Y esto es distintivo de los primeros reyes de la dinastía Cero, ¿vale? Gracias a esta figurita, esta fachada de un palacio, de una casa especial con la serpiente y sobre todo con Aurus, con el halcón, que simboliza el poder real, pues ellos cuando encuentran esto en esas tumbas tan antiguas, los arqueólogos saben que tiene que ver con algún rey. En esta época pues aparecen los vasos tallados de piedra, estos cuchillos, las paletas ceremoniales, las cabezas de mazas y también el vestido de lino más antiguo que se ha encontrado en el mundo. Por ejemplo, esta es la famosa maza de Narmer, ¿vale? ¿Dónde creéis que está? En el Ashmolean Museum de Oxford. En Londres hay unos museos pequeños que tienen unas colecciones de arte de Egipto que estoy atónito investigando. Está el British Museum, claro, pero hay una serie de museos pequeños, el Petrie Museum y otros más, que tienen auténticas maravillas, en pequeñito a lo mejor, pero maravillas. Bueno, pues esta maza se encontró al sur de Abidos, en lo que se cree que era la capital de esa dinastía Cero. Por aquí está representada la diosa Sekhmet, la diosa del norte, que representa el Alto Egipto. Este se cree que es el rey Narmer, ahí dentro de esa hornacina. Y bueno, pues es una representación compleja que se cree que está representando un desfile o la presentación de una princesa. Aquí tenemos el desfile, aquí también. En algún sitio el rey porta la corona del Alto Egipto, ¿vale? Y bueno, pues también están los portadores de sombrillas reales, se ven por aquí. Bueno, y aquí se ve el botín de guerra. Aquí siempre se ve, y con números, la cantidad de toros que ha conseguido, la cantidad de esclavos, 120.000 enemigos cautivos, 400.000 bueyes. Ya os digo, esto está en el Ashmolean Museum de Oxford. A ver, es muy importante para un arqueólogo porque es como algo que te da una fecha muy, muy antigua, ¿vale? Y ya te pone en contacto con el mítico rey Narmer, que se cree que es el que unificó los dos territorios. Bueno, y este es el vestido de lino más antiguo que tenemos. Bueno, es el vestido más antiguo del mundo. Es el vestido Tarkan y también está en Londres. Está en el Petrie Museum. Resulta que Petrie en 1910 o en 1913, este arqueólogo sacó de una de las tumbas de Abidos un montón de lino, un fajo de lino, y se lo llevó a Londres. Y en 1970, restaurando, limpiando, apareció entre los pliegues del lino este vestido. Y al ser de lino han podido hacer una datación muy, muy exacta al carbono 14 y le da una antigüedad. A ver, lo tengo por aquí, el vestido Tarkan. A ver. 3.482, 3.102 a.C. con un 95% de precisión. Porque al ser de lino, pues lo han podido datar muy bien. Está hecho en 3 piezas, con una franja de color gris pálido natural, con mangas y escote plegado. Le falta el dobladillo aquí abajo, por lo que no sabemos la longitud que tenía. Y se ajustaba a un adolescente o a una mujer delgada, ¿vale? Tiene huellas de desgaste de haber sido usado. Por tanto, pues estos objetos nos hablan ya de una sociedad que estaba ya bastante desarrollada. Aunque es un periodo muy antiguo, que nos perdemos un poco aquí en el tiempo, ¿verdad? En esa primera dinastía. Pero bueno. Aquí, a partir ya del Imperio Antiguo, a partir del 2686... esto ya nos va a sonar más, ¿vale? Pero aquí ya nos vamos a ir de Abidos. Yo me voy a ir un poco para atrás. Pero con el faraón Zoser, aunque aquí han puesto a Sanagit, pero bueno, el faraón Zoser, que es el primer faraón de la tercera dinastía, ya va a construir en Saqqara la pirámide escalonada. Algo pasa con Zoser, que desplaza el punto de poder al sur, a lo que nosotros hoy en día ya conocemos ya como el Cairo o Memphis, Saqqara o la meseta de Giza. Y sobre todo Zoser y su visir, o sobre todo su sumo sacerdote y arquitecto, Imhotep, que es muy famoso,
van a ser los que inicien esta construcción ya de pirámides. Es un momento de cambio, ¿vale? El Imperio Antiguo, esa fecha, el 2700, y a partir de ahí, pues sí, ya nos va a sonar todo porque van a venir detrás, pues Keops, Kefren, Micerinos, ¿verdad? Ya en la cuarta dinastía tan famosa, que se les atribuye la construcción de las grandes pirámides de Egipto y ya son pues faraones muy conocidos, ¿no? Conocidísimos, ya desde Zoser a Keops, Kefren, Micerinos, pues todas estas dinastías. Va a haber un momento final, después de 600 años o 500 años, que el poder se va a descentralizar, este gran poder que van a tener estos faraones de todas estas dinastías, y entramos en algo que en el curso pues ya lo abordaremos, ¿no? Hoy es imposible, claro. Pero aquí lo mencionamos. Una historia dilatadísima, la de Egipto. Primer periodo intermedio, el Imperio Medio, muy importante. El segundo periodo intermedio, cuando la invasión de los Hicsos, tienen una invasión de un pueblo del norte, y el Imperio Nuevo. Aquí es lo que más conocemos. Akenatón, Tutankamón, Ramsés, Nefertiti, Nefertari, todo eso es aquí, ¿vale? En el Imperio Nuevo, entre el 1550 y el 1070. Y luego empieza una larga decadencia, muy larga la verdad, 1000 años, hasta que llega el periodo romano. El periodo helenístico es muy famoso por Cleopatra o por los Ptolomeos, un periodo también muy importante. Todos son importantes. Pero desde luego el Imperio Nuevo, el Imperio Medio y el Imperio Antiguo, pues son los momentos de mayor esplendor de Egipto. Vamos a ver rápidamente qué se encuentra en Abidos y dónde está. Abidos está en el Alto Egipto, aquí, bastante al sur. Aquí tenéis Luxor y Karnak, Tebas. Bueno, aquí se ve mejor, ¿no? Aquí está este cuerno que hace, esta curva que hace el río Nilo. Aquí hay de todo. De todo, de todo. Abidos, Luxor, Karnak, Déndera. Un poquito más aquí está el Valle de los Reyes y las Reinas. O sea que vaya lugar. Y aquí, pues, los arqueólogos a esta zona le han llamado desde siempre la madre de las vasijas, Abidos. Desde hace 150, 200 años, cuando fueron a excavar, pues ha sido un sitio donde no había grandes cosas, no se encontraban grandes pirámides, pero estaba todo lleno de restos, ¿vale? Y esto les animó mucho lógicamente, a excavar. Aunque se dejó, después de 1920, de excavar, pues los alemanes han vuelto a excavar allí en Abidos, en concreto Günther Dreyer, y ha recuperado muchísimos rótulos pequeños, como el que habéis visto antes, con jeroglíficos, ¿vale? Y eso nos está dando mucha información sobre cómo se originó la escritura aquí en Abidos, todo aquí en el origen de estas dinastías, y un poco todo lo que hemos estado explicando antes. Bueno, a ver, voy a explicaros un poco lo difícil que es la arqueología. Mirad, esto estaba cubierto, aquí veis una montaña de arena. Esto estaba completamente cubierto de arena hace 100 años, cuando llegó Petri, por ejemplo. Él desenterró todo y llegó a estas tumbas, a estas estructuras que son del Imperio Antiguo, de la época de Keops, Kefren y Micerinos, por ejemplo. Ahondó mucho, tuvo que quitar mucha arena y llegó ahí. Pero los alemanes, el Günther Dreyer y los equipos alemanes, han vuelto a partir del año 2000 a donde lo dejó Petri. ¿Y qué pasa? Que es que debajo, ¿vale? Debajo de las estructuras que se habían excavado hace 100 años, pues han empezado a encontrar este otro nivel. ¿Lo veis? Es que la arqueología es difícil. Esto ya estaba todo arregladito y cerradito y resulta que debajo aparece esto. Claro, a ver quién es el guapo que consigue un permiso en Egipto para volver a excavar aquí. Esto ya se excavó, ya estaba siendo visitado. Bueno, pues ellos lo han conseguido, los alemanes, y aquí han encontrado, y encima, que lo pienso, son alemanes, esta es la cervecería más antigua del mundo, ¿vale? Esto es de la dinastía Cero. Esto se remonta
a la época de Narmer o incluso a esas épocas que veíamos tan antiguas del vestido de lino, de la maza. Petri vio algo y pensó que eran hornos. Fijaros que está por debajo, ¿veis? Del suelo. Este es el nivel del suelo de la época de Kefren, de Keops, de Miquelinos. Y por debajo, que es 500 años antes a lo mejor, pues aquí estos son cervecerías, ¿vale? Aquí se echaba la cebada, se dejaba fermentar y se fabricaba cerveza. Veis qué difícil es la arqueología en Egipto. Esto es lo mismo. Los restos que están encontrando, mirad lo que aparece esto en cuanto lo ven. Y encima ellos son alemanes, o sea que deben estar encantados. La cerveza más antigua del mundo. Lo que más conocemos de Abidos es esto que vais a ver aquí. Vamos a ver. Estas tumbas son las tumbas de la primera dinastía. Aquí tenéis la primera dinastía, Narmer, Aja, Dir, Merinei, Denabit y el faraón Ka. Estos son tumbas, es lo que queda, es de adobe. Esto plantea muchas cuestiones, ¿no? Porque aquí no tallan la piedra, aquí están trabajando con ladrillos cocidos. Esto se excavó hace 100 años, se descubrió estos cementerios reales de Abidos. Tiene una antigüedad bárbara, ya aparecían los primeros signos jeroglíficos. Esta, por ejemplo, es la de Yer. Esta es muy importante, si vais allí a Abidos, porque aquí se sitúa la primera tumba de Osiris. Esto es muy importante para un egipcio, ¿vale? A nosotros pues, nos da un poco igual. Pero para un egipcio la primera tumba, la tumba antigua del dios Osiris, esto era un lugar de peregrinación y culto constante. Está en Abidos. Aquí tenemos otra de las tumbas de Abidos. Estos son graneros, almacenes. También hay un debate muy grande porque parece ser que no se enterraban solos. Pasa como en la antigua China. Se enterraban acompañados. Lo que pasa es que eso es un tema que tampoco lo tengo muy claro. Pero hay un debate grande. 300 años después, 400 años después, van a construir las pirámides con piedra caliza perfectamente tallada. Y aquí, como veis, están usando el adobe, ¿vale? Están usando adobe, están construyendo sus tumbas. Nos falta todo lo que había arriba. No sabemos cómo estaban cerradas. Y bueno, pues Hase-Gemui sería el que cierra esta segunda dinastía de los reyes de Abidos, porque detrás va a venir Zoser, que ya hemos visto que se va al norte a Saqqara y construye la pirámide acodada. Esta es una estructura muy enigmática de este último rey de la segunda dinastía, de Hase-Gemuni, porque es muy grande, está hecha con adobe, se conserva muy bien allí en Abidos y no se sabe muy bien para qué se usaba. Sin embargo, se han encontrado ya estas estatuas de Hase-Gemuni, que aquí lleva la vestimenta del dios Osiris. Aquí se me ha colado, en el Power, esta es la misma escultura, ¿vale? Es una de las esculturas más antiguas que se tienen de un faraón, creo que es la más antigua que existe en Egipto, aunque es pequeña, es del 3000 antes de Cristo y ya es el faraón con el atributo, con la corona real del Alto Egipto y sentado en el trono. Bueno, voy a acelerar un poquito porque nos queda poco tiempo y quiero que lleguemos al templo de Seti. Os voy a resumir el mito solar del nacimiento de los dioses porque Abidos, todo lo que hemos visto, está relacionado con esta figura, con el dios Osiris, que si vais a Egipto, visitáis Egipto, pues lo vamos a ver por todos lados, ¿no? Entonces quiero que conozcamos un poco esta figura. Bueno, la historia... ahora estamos entrando en la historia que ellos se cuentan a sí mismos, ¿vale? Estamos saliendo un poco de lo que es la arqueología para entrar en lo que leemos en los textos de las pirámides, en los textos de los sarcófagos, en los papiros que vamos encontrando. Por tanto, lo que ellos se contaban a sí mismos. Y ellos se contaban esta historia, ¿vale? Ellos decían que cuando Ra gobernaba el mundo, Ra es la fuerza solar, no es exactamente el Sol, sino es la fuerza que ha creado el Sol y que el Sol expresa. Pues cuando Ra gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija, Nut, esta diosa tan bonita que representa la bóveda celeste, y Geb,
el dios de la tierra, para ellos la tierra era un dios masculino, pues estaban enamorados y querían tener un hijo. ¿Vale? Estas son historias de egipcios para egipcios. Bueno, entonces le dijeron que si nacía ese niño gobernaría la humanidad. Y entonces Ra no quería. Y le impuso a Nut, a la diosa de los cielos estrellados, que nunca podría tener un hijo en ningún día ni en ninguna noche del año. Esto es muy egipcio, para que veáis los mitológicos, pero al mismo tiempo los matemáticos y fabulosos, fantásticos que son a la hora de dibujar y de pintar. Vale. Total, que Ra dice que no, que ni en ningún día ni en ninguna noche del año su hija, que es la bóveda estrellada, va a tener un hijo con la Tierra, que no, punto. Pero el gran dios Tot, el dios, ahora luego lo veremos, de la sabiduría, que tiene la cabeza de Ibis, no sé si está por aquí, también estaba enamorado de la diosa de la noche, de la bóveda celeste, ¿no? Y como él es un dios muy sabio, que siempre encontraba el truqui, la manera, pues encontró la forma de no desobedecer a Ra y al mismo tiempo evitar la orden. Vale, aquí viene todo. Aquí este es el dios Tot, con cabeza de Ibis, es el dios de la sabiduría y por eso lleva el pincel, ¿no? El dios de los escribas. Bueno, pues Tot acudió a Honsu, al dios de la luna, que en aquella época, en aquellos tiempos, brillaba tanto como el sol. Digo que os estoy contando una historia egipcia de egipcios, ¿vale? Y entonces Tot lo desafió a un juego de mesa. Le dijo a Honsu, al dios de la luna, que apostara su propia luz. Y jugaron. Claro, nadie podía ganar a Tot, al dios de la sabiduría, y fue derrotando sucesivamente a Honsu. La apuesta consistía en que una 72ª parte de la luminosidad diaria de la luna, porque los egipcios son así, te cuentan la historia, pero esto está medido todo, esto tiene unas medidas matemáticas. Bueno, pues esa 72ª parte de la luz se la robó. Y ahora veis qué bonito. Es por eso que la luna mengua, se agota y vuelve a crecer. Como ellos juntan la realidad con el mito, ¿no? Bueno, pues con esa luz Tot creó 5 nuevos días, porque resulta que había 360 días. Y en esos 5 nuevos días, que son los epagómenos, Nut pudo tener 5 hijos con Geb. Fijaos que es que son la leche, son matemáticos. O sea, te han cuadrado los 365 días, los ciclos de la luna, todo en este mito tan bonito de cómo crean a los primeros dioses. Bueno, el primero en nacer fue Osiris y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso, protector de su pueblo. El segundo fue Horus, el halcón. El tercero fue Set, el hermano del caos, la destrucción. Set no nació ni en el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino que rasgó el costado de su madre. Este es Set. El cuarto día nació Isis y el quinto día nació Neftis. Como Horus es hijo de Isis y de Osiris, muchos dicen que es que ya dentro del vientre de Nut ya estaban enamorados los hermanos y tuvieron a Horus. En fin, es increíble, ¿no? lo de la mitología. Bueno, pues aquí los tenemos. Este es Osiris, nace como un dios civilizador. Eso es muy importante, ¿vale? Para entender lo que es Abidos, lo que son los faraones, todo lo que vamos a ver siempre si vamos a Egipto en las pirámides, en las columnas, en los templos. Él es el primer faraón, el primer rey, el dios civilizador. Y está relacionado, como veis aquí, con la germinación, con la muerte y la resurrección. Este es Horus, el halcón. Este es Set, que nace en el caos, en la destrucción, en la fuerza destructiva. Y las dos hermanas que nacen al final, Isis, que es la hermana y esposa de Osiris, y Neftis, que al final va a terminar casándose con Set, ¿vale? Que también es la última que nace en este mito. Bueno, el mito dice que Osiris enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones del Nilo, les enseñó a segar, a recoger la cosecha para alimentarse. Y en Abidos hay cientos de estelas de la peregrinación y de todo el culto que allí se tenía a este dios, ¿vale? Les enseñó a sembrar las vides, a fabricar la cerveza, a cultivar la cebada
y les dio leyes para regirse en paz. Les dio la música, la alegría y les instruyó el respeto a los dioses. Imaginaros todo lo que hay en torno a Osiris. Él fue el creador de la civilización egipcia para un egipcio. Pero Set, en el mito, que no lo puedo contar, pero bueno, ya lo veremos en el curso, pues él lo engaña, lo mete en una caja y lo mata, lo asesina, lo hunde, lo descuartiza. Y entonces ahí comienza el gran mito del pueblo egipcio, que Isis busca los trozos, los reconstruye, los momifica, le ayuda Neftis, le ayuda Anubis, pues todos esos dioses, ¿no?, que salen siempre en la mitología, y entonces es la primera momia y le devuelve la vida. Le devuelve la vida lo suficiente para concebir a Horus, ¿no? Ese es el gran mito de la muerte y la resurrección de Osiris, ¿vale? Bueno, Osiris está muy vinculado con esto que veis aquí, con el grano dentro de la tierra que germina. Este poder germinador que veis aquí, que era la vida de los egipcios, todo esto es cebada. De aquí se saca la cerveza, ¿no? Pues esto estaba todo, formaba parte del culto de Osiris. Este poder que tenía la semilla dentro de la tierra de germinar. De hecho, hay muchos pequeños sarcófagos con la forma de Osiris que se han encontrado, los arqueólogos los encuentran, son pequeñitos, son de juguete, y los ponían con tierracita y semillas. Como hacemos ahora los germinados para comer sano. Voy a hacer un germinado. Pues ellos lo hacían con la forma de Osiris, ¿vale? Porque todo esto formaba parte de su, no sé cómo decirlo, de su historia, ¿no?, de lo que él transmitía, ¿vale? Estas dos plumas que él lleva alrededor de la corona blanca son plumas de avestruz. Son iguales que la pluma de Maat, la diosa de la justicia y la verdad, del orden cósmico. Estas plumas simbolizan que ambos son dioses que traen el orden. Donde está el caos, ellos traen el orden, traen la justicia, ¿vale? Traen ese orden nuevo, esa civilización. Va momificado y lleva los atributos siempre del faraón. Lleva el cetro Jeka y el flagelo. Estoy pensando un poquito ya, la hora que es, ¿verdad? Quiero leeros esto del orden cósmico. Bueno, vamos a ver. Plutarco y los documentos griegos más antiguos pues le llaman el gran dios señor de Maat. Tiene siempre por esas plumas una vinculación con Maat, ¿vale? Es un principio filosófico el Maat, ¿vale?, y religioso que surgió durante la formación del Imperio Antiguo, cuando Zoser y Kefren y Keops. En un país unificado, la figura del faraón, su figura integraba ahora a la de todas las autoridades locales, a la de todos los nomos. Y en ese contexto que surge en el Imperio Antiguo, Maat era un comportamiento ético, un principio espiritual que unificaba a todos los súbditos del soberano egipcio bajo una sola guía. Para que veáis que los tiempos cambian, pero los problemas siguen siendo parecidos, ¿no? Maat era ese principio espiritual y ético que unificaba a todos bajo una misma guía. Declarar y hacer el Maat era obedecer y participar en el orden del país. Sí, que pare, ¿no? Era obedecer y participar en el orden del país. En la vida social y participar en el Maat era de una manera activa y participar de manera activa y recíproca en la solidaridad humana. Los comportamientos contrarios a Maat eran la pereza, la sordera mental y la codicia. Bueno, Nieves, ¿estás por ahí? Hola, José Antonio, soy Clara. Te respondo yo que Nieves está en clase. Vale, es que son las 7:05 y me queda un poquito. ¿Qué hago? Pues José Antonio, ¿me oís? Sí. Pues yo, no sé, cerraría con algo que tú veas, no sé, yo creo que está súper interesante. Y que yo creo que no, sí, 10 minutos. Yo creo que nos estás
poniendo, ¿no?, la miel en la boca para que nos apuntemos todos a tu curso, o sea, que sepas que nos vamos a... Pero sí, un poco para que la gente luego pueda preguntar o lo que sea, un poco así a modo de cerrar un poco. Perdona, porque... Pero es que también la gente, por si luego quiere preguntar y todo, para que no se nos haga demasiado largo. Yo creo que 10 minutitos más, ¿os parece? ¿Me das 10 minutos, Esther? Genial. Venga. Damos 10 minutos, claro que sí. Y me paro. Pues vamos a acelerar. Venga. ¿He dejado de compartir? No. ¿Podré volver? Vale. Bueno, pues ahora nos vamos de viaje a Egipto, que es lo que todos queríamos en el fondo, ¿vale? En Abidos está uno de los lugares que si vais a Egipto tenéis que ir. Es el templo de Seti I. Aquí tenemos una escultura que le representa muy jovencito a Seti. Y aquí tenemos el plano del templo. Simplemente os matizo para que veáis cómo es la arqueología, la historia y la costumbre. A él le llaman Seti I. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿y si Set es el dios del caos, el dios de la destrucción? ¿Por qué se puso ese nombre? Porque yo, siempre que estudio Egipto, me fascina Seti por cómo es. Bueno, tendríais que estudiar su figura, ¿no? Y luego su momia. Tiene una momia en el Museo del Cairo con unos rasgos súper elegantes, ¿no? Pues veréis. Resulta que su nombre es el del dios Set, amado de Ta. Y claro, como somos, que a José Antonio le llamamos Pepetón y tal, pues a él, que se llamaba el del dios Set, amado de Ta, pues le llamamos Seti I. Hay que abreviar. Su padre era un militar y fundó una nueva dinastía cuando se quedó la anterior dinastía sin descendencia. Y era un militar. Y él también había sido educado desde niño como un militar. Entonces, aunque Set es el dios del caos, los dioses egipcios suelen tener varias facetas. Entonces, el poder guerrero, la fuerza en la guerra, la daba Set. Y como él era un guerrero, entonces él en su nombre dice, soy el del dios Set, amado de Ta. Y ahora veréis que Ta es como Mat, es el orden cósmico y la magia. Quiere decir que no es que sea un faraón caótico, porque se llame Seti, sino que él viene de la guerra, es un guerrero, pero su nombre completo dice que él es el amado del cosmos, del orden cósmico. Y de hecho está representado ese orden en este templo. Veréis. Este templo le ponen muchos nombres, pero en realidad es el templo de millones de años. No es un templo funerario. Es un templo de honor a los dioses. Hay un primer patio que veis aquí, un segundo patio, todo esto está hoy en día arrasado. Aquí habían 2 pilonos que son como montañas que representaban el origen. Bueno, vamos a avanzar. Y cuando entrabas en el templo, que sería aquí, entrabas ya en una sala de columnas impresionante que ahora veremos, una segunda sala de columnas aquí, y este templo es extraño porque tiene 7 capillas al fondo. ¿Vale? Vamos a ver los relieves de esta segunda sala hipóstila sobre todo, porque son increíbles. El templo es raro, porque aquí está la famosa lista de reyes que va hasta la dinastía 1, pero en la otra pared está la otra lista, esa de los reyes anteriores. Esto para todos los que les gusta el misterio de Egipto, pues aquí en este templo hay de todo, Pero nosotros vamos a la arqueología. Si pasásemos los 2 primeros pilonos, ¿vale? Los pilonos son estos espacios despejados que tenían como 2 montañas, simbolizando las montañas primeras de la creación, cuando el agua se retiró y se creó la vida, el mundo, en sus mitos, pues había 2 patios. En uno de esos patios, pues había unos pozos para las purificaciones rituales y ya llegaríamos aquí, a la fachada. Vamos a avanzar, vamos a ir a lo que nos interesa. Vale. Si estuviésemos entrando en el templo, bueno, antiguamente había 7 entradas, Ramsés, el hijo de Seti, las tapó y solo se puede entrar por aquí, ¿vale? Por esta parte. Vamos para adentro, que es lo interesante. Primera sala hipóstila. Entramos dentro del templo, estamos aquí dentro. Ya os digo que si vais a Egipto tenéis que entrar sí o sí. Vale. Pues aquí ya entramos en la primera sala hipóstila y veis, estas columnas tienen forma de loto. Esto es la forma del loto de
simbolizan el poder del Alto Egipto. Estamos en el Alto Egipto, estamos en Abidos, y todas las paredes y todas las columnas, todo esto es la primera sala hipóstila, como podéis ver, están llenas de relieves. Esta parte la terminó más Ramsés, de hecho este es Ramsés. A Seti no le dio tiempo, hizo muchísimas cosas como hacían los faraones. Aquí, por ejemplo, esta figura es Seshat, que lleva esa estrella en la cabeza. Ella es la diosa a la que acudían cuando iban a empezar a construir, es la arquitecta, cuando iban a empezar a construir algo, una arquitecta cósmica. Iban a construir un templo, una pirámide, lo que fuera, siempre aparece esta figura, ¿vale? Y él está ahí con los planos, Ramsés, y esta divinidad es la que le va a ayudar a empezar, ¿no? Con esa construcción. Aquí está Osiris detrás, ahí se le ve. Bueno, esto está en la primera sala hipóstila. Y bueno, vamos a avanzar. Aquí está, por ejemplo, la diosa leona, Sekhmet, y este es Ta. Este es el dios Ta, que va así, con la cabeza lisa, el dios de la magia. Aquí se ve también. Bueno, primera sala hipóstila. Estos relieves pertenecen a la época de Ramsés el Grande y aquí lo están purificando. Horus y Tot están purificando al faraón, ¿no? Para los rituales. Y una imagen. Esta es muy bonita porque en este cilindro aquí está contenido un papiro con los planos del templo. Entonces aquí llega el faraón, este así creo que es Seti, y está ofreciendo a Osiris, a esta divinidad de Abidos tan importante, con nuevos atributos que ahora veremos, le está ofreciendo los planos del templo. Bueno, vamos a ir, segunda sala hipóstila, aquí detrás. Perdonar, esta es la segunda sala, que es muy bonita, con un montón de columnas. Aquí están las capillas, al fondo. Si hemos llegado al fondo de esta segunda sala, cuando vayamos a Egipto, pues estas son las capillas. Todo esto es increíble, ¿eh? Aquí podéis estar toda la mañana. Los relieves son de lo mejor que existe. Bueno, pues ya tenemos este relieve que era uno de los que yo quería que viésemos, ¿vale? Aquí tenemos al faraón Seti ofreciendo incienso a Osiris. Fijaros el relieve, ¿eh? Esto está dentro del templo de Seti. Han pasado 3.200 años desde que esto fijaros cómo está cortada la piedra, se hizo el bajorrelieve y mirad cómo se conserva. Bueno, pues Seti está ofreciendo incienso y está echando esta libación en estos vasos con forma de corazón. Osiris está sentado en el trono, sosteniendo los atributos del faraón y el cetro Uas, cetro que le caracteriza como dios, como divinidad. Aquí está la diosa buitre, Nekhbet, protectora. Y veréis. A ver, tal. Vamos a ver un momentito. Esta. Aquí Seti está ofreciendo a Maat al faraón. Fijaos la calidad del grabado. Y esta la podemos, aquí está el panel, ¿vale? Osiris sentado en su trono, detrás está Isis, detrás está Horus, y Seti ofrece a Maat. Veréis. Vestimenta, falda plisada al bies, con sobrefalda transparente, rematada con panel frontal con una línea de ureus en la zona inferior. Es una cobra, el ureus es una serpiente que lleva aquí. Aquí en esta no se ve muy bien. Aquí lleva la cola de toro, ¿vale? Esta es la famosa cola de toro que también llevaba el faraón. Y el texto, lleva un collar ancho, el texto de aquí arriba dice: amado de Wadjet. Wadjet es la cobra, la serpiente. Ella te da vida y poder. Este es el texto que dice Seti sobre el rey. Dice: el Horus, toro poderoso que ha aparecido en gloria de Tebas. El rey dual, señor de las dos tierras. Men Mat Ra. Ese es otro nombre de Seti que significa eterna es la justicia de Ra. O sea, está hablando de él, ¿vale? Está hablando a Osiris. Señor de las dos tierras, que es él. Men Mat Ra, eterna es la justicia de Ra. El hijo de Ra, el señor de las coronas, Seti Merentat, dotado de vida, poder y estabilidad como Ra, y de las fiestas jubilares, él da toda vida, toda estabilidad y todo poder.
Se lo está entregando, ese es el texto que dice Seti, se lo está entregando a Osiris. Osiris está sentado en su trono sobre una plataforma que tiene forma de trono. Lleva la corona con cuernos de carnero, lleva el disco solar, lleva la corona de Teb, las plumas de avestruz, la barba postiza, lleva todos los atributos, el collar ancho, va vestido en forma momiforme. Y con esto terminaré. Y dice sus palabras. Osiris le dice, está escrito aquí, le dice a Seti. Palabras dichas por Osiris. El que reside en el templo de Men-Mat-Ra, en el templo de Seti. Eterno es la justicia de Ra, ¿no? Men-Mat-Ra. Señor de la tierra sagrada, te doy vida y poder. Isis está a la derecha, está aquí, a su derecha, de pie, abraza a Osiris, lleva los cuernos de vaca, el disco solar y un vestido ceñido con collar ancho. Bueno, pues aquí lo vamos a ir dejando. Esto es lo que veríamos si entrásemos en las capillas. Seti adorando a Ptah. Mirad qué bonito este gesto de adoración. Esto lo pongo así terminando para invitaros a que no dejéis de ir al templo de Seti primero si vais a Egipto. Esta es una imagen muy bonita de Tot. Y bueno, pues esto es un poco lo que encontraríamos en las capillas, fijaros, ¿no? Pues nada, hasta aquí. ¿Qué me he pasado? No, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que nos has dejado